Bienvenidos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Siempre es bueno poder compartir con ustedes. Muchas gracias por todos los hermanos que están conectados. Sí, que se está transmitiendo, ¿cierto? Sean muy bendecidos. Les amamos y deseamos que el Señor siempre ministre sus vidas por medio de la palabra. Así que sean todos muy bienvenidos. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos que están conectados por la plataforma de Facebook Live. No sé si escucharán los aplausos, pero la iglesia les está aplaudiendo. Gracias al Señor. Tome asiento, querido hermano. Se quedaron en la otra iglesia. Anoche se quedaron allá. Los que hoy día no están. Hoy no están. No vinieron. Se arrebataron. Bien. Gracias al Señor. Si usted quiere, por favor, y es tan amable, tome su Biblia y la hable en Timoteo. Quiero compartir una cita bíblica muy conocida con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Lo tiene usted? Bien. Gloria a Dios. ¿Cómo está mi santo? Súper. Súper. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos realmente creen que la palabra del Señor, la Biblia, es inerrante? Que no se equivoca, la palabra de Dios no tiene errores. Cuando hablamos de inerrancia de la palabra, de la Biblia, quiere decir que no tiene errores, ¿cierto? ¿Usted cree que la palabra de Dios no tiene errores? ¿Cierto? No tiene errores. Y damos gracias al Señor por eso. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Ay, Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos sostiene, la que nos afirma en los tiempos de debilidad y la que nos alegra en los tiempos, ¿cierto?, de bienestar, la que trae gozo, la que trae paz. La palabra de Dios es la que ha sostenido desde la primera vez que el Señor estableció a la iglesia, ¿cierto?, en esta humanidad. Los hombres del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, fueron sostenidos por la palabra de Dios. En la iglesia neotestamentaria fue sostenida y afirmada por la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios a través de los siglos y a través de los años que ha afirmado a los hombres y a las mujeres que con fe sincera se acercan a la presencia del Señor. Y que pese a las luchas, los conflictos, las persecuciones y todo lo que pasa en la vida, ha sido la palabra de Dios la que ha sostenido la fe de aquellos santos que hoy no están entre nosotros, que están en la presencia del Señor. Y también será la que afirma la fe de cada uno de nosotros, ¿cierto? Hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor, ya sea en su venida, en su regreso por nosotros, o sea en la partida de nosotros, ¿cierto? Al pasar los años, sea por enfermedad, por accidente o por una muerte natural, estaremos en la presencia del Señor, porque la palabra de Dios lo dice y esa es nuestra fe. Creemos en lo que dice la palabra del Señor, confesamos y declaramos lo que dice la palabra del Señor, no declaramos solamente lo que nosotros creemos en nuestra conciencia humana, en nuestro conocimiento, declaramos y confesamos lo que la palabra de Dios dice para que pueda tener un efecto y una trascendencia en lo espiritual y podamos así alcanzar el objetivo y podamos así, cierto, llegar a la meta también en este andar con el Señor. Creemos en lo que dice la palabra de Dios. Creemos en lo que dice la palabra del Señor. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, esta es una carta pastoral, ¿cierto? Una de las cartas pastorales. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, y estas son cartas pastorales, donde el apóstol Pablo le está enseñando a estos jóvenes a cómo dirigir, a cómo pastorear la iglesia. Pero también hay enseñanzas que son muy importantes. Ahora mire, es importante notar que por ejemplo aquí Pablo le está hablando a Timoteo y uno asume literalmente que cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios está hablando, ¿cierto?, de lo que está diciendo él. Y no es así. Cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese, querido hermano, que está hablando del antiguo pacto, está hablando del Antiguo Testamento. No podría estar hablando de ningún modo de lo que usted hoy día conoce, que es la Biblia, o el Nuevo Testamento también. Está hablando del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían las cartas pastorales, no tenían las epístolas, ¿cierto? No tenían Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, no tenían Eclesiastés, tenían solamente Eclesiastés, las crónicas, ¿cierto? El Pentateuco, tenían todo lo que era el Antiguo Pacto, las leyes de Dios. Entonces las leyes de Dios hacían que el hombre, ¿cierto? Las leyes de Dios eran útiles para enseñar, para redarguir, la ley de Dios. Y cada vez que usted encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra escrituras o sagradas escrituras, está hablando acerca del antiguo pacto, de la ley y los profetas, ¿cierto? La palabra escritura se traduce del griego, ¿cierto? Grafe, con E al final, fe. De ahí se traduce la palabra grafe, que es escritura. Y aparece en el Nuevo Testamento alrededor de 50 o 51 veces la palabra grafe, que quiere decir escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento y a los profetas. Entonces, el apóstol Pablo y los discípulos no tenían lo que hoy nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Tenían el antiguo y con este antiguo pacto eran fieles, amaban al Señor, veían las profecías desde el principio, desde el Génesis, ¿cierto?, hasta Malaquías, veían ellos cómo se cumplía la profecía del Mesías, cómo desde el principio cuando el Señor se manifiesta y le dice a Eva, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Le está dando la bendición y la oportunidad de decirle a la mujer que desde su simiente, desde la mujer, iba a venir, por medio de la mujer iba a venir el Salvador.
Y desde ahí empiezan las profecías y desde ahí empieza a verse Jesús por todo el Antiguo Testamento. Y esta era la fe. Y esto es lo que predicaba la iglesia neotestamentaria. Esto es lo que predicaba Pablo, Pedro, los discípulos. Predicaban acerca de la escritura, del Pentateuco, de los profetas. Y ahí mostraban a Cristo. Y ahí mostraban todo el caminar hasta el sacrificio de Cristo, hasta la expiación de Cristo. Y eso era fabuloso porque eso mantenía a la iglesia unida. La palabra de Dios mantiene a la iglesia unida. La palabra de Dios mantiene a la iglesia con hambre, con la intención de buscar. Si la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios se aparta de la palabra, se separa de la comunión con la palabra, la iglesia se empieza a apagar. La iglesia empieza a ser absorbida por el sistema, por el mundo. La iglesia empieza a ser absorbida por los afanes de la vida. Empieza a ser absorbida por la amargura. Empieza a ser absorbida por el dolor. Si la palabra del Señor no estuviera, queridos hermanos, la iglesia neotestamentaria no se hubiera sostenido, no se hubiera afirmado, porque no hubiera tenido una base de donde extraer la fe y la fuerza que necesitaban. Pero cuando usted ve una iglesia que pese a que estaba siendo perseguida, que pese a que los tomaban y los ponían como antorcha, los metían al circo romano para ser comidos y devorados por los leones, para hacer espectáculo de los romanos y de las naciones, usted veía que la iglesia crecía y avanzaba. ¿Por qué la iglesia crecía y avanzaba? La iglesia crecía y avanzaba porque era una iglesia que estaba fundamentada en la palabra del Señor, que había comprendido que el pilar que les iba a sostener era la palabra de Dios, que en la crisis iba a ser lo que iba a sostener, lo que le iba a dar fe, que en los momentos de abundancia y de paz esta les iba a dar gozo igual. Que la palabra que el Señor había dicho que habían quedado escritas también eran las que sostenían su esperanza de que Él un día iba a volver también. Pero si nosotros hoy nos apartamos y nos separamos de la palabra del Señor, que es lo que normalmente empieza a provocar la tecnología en nosotros. La tecnología, tenemos hoy celulares, tenemos smartphone, tenemos tablet, tenemos iPad, tenemos sistema iOS, tenemos sistema Android y todos los sistemas. Y usted se maneja con un teléfono en la mano, con una tablet, y sin darnos cuenta, hoy día nos distraemos más con esto que con cualquier otra cosa. Nos distrae hasta del tiempo que debemos tener con la palabra de Dios. Nos distrae del tiempo que tenemos que tener para orar. Nos distrae con el tiempo que tenemos que tener para la familia. Nos distrae con el tiempo que tenemos que tener con la iglesia, con la congregación. Nos distrae con el tiempo que debemos dar al cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse. No solamente por eso, sino que también es urgente la necesidad de congregarse, porque aquí debemos darnos el tiempo para compartir, darnos el tiempo para saludarnos, darnos el tiempo para abrazarnos, darnos el tiempo para besar nuestras mejillas, darnos el tiempo para hablar entre nosotros, para reír entre nosotros, porque eso también hace que el cuerpo se afirme. Y si hay alguno que se siente débil, enfermo, se siente deprimido, cuando estamos la iglesia reunida, la iglesia de Cristo manifiesta de lo que se ha alimentado, que es la palabra del Señor. Y cuando estamos aquí y hay un hermano dolido, enfermo, o hay un hermano desanimado, nosotros le abrazamos y le entregamos una palabra que es la palabra de Dios, y esta es la palabra de Dios. Entonces es importante, es fundamental que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios. Volvernos a la palabra. Cuando el Señor dice volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Hoy día para nosotros no debe ser el que nosotros solamente vayamos a la oración, porque debemos ir a la oración y debemos ir a la lectura de la palabra para que sea un complemento, de tal modo que nosotros podamos ser cristianos firmes. Cristianos firmes.
Un hombre de Dios firme de convicciones. Un hombre de Dios firme en su fe. Una mujer firme en su fe y en sus convicciones. Que nada lo mueve. Hombres y mujeres radicales en lo que respecta a la palabra de Dios. Radicales en lo que respecta a la fe. Que no venga un viento y ya nos mueva. Y ya no queremos estar en la iglesia. Y ya no queremos seguir sirviendo al Señor. Que venga una provocación de la carne y le demos nosotros prioridad y el favor a los deseos de la carne y no a los deseos del Espíritu, por no estar aferrados a la palabra de Dios. Por no estar aferrados a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Él usa la palabra exhalar, exhalada por Dios. La escritura es exhalada, sale de la boca de Dios para nosotros. De la misma boca de Dios, es como salió la palabra de Dios. Esta palabra escrita, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia, ha sido exhalada por Dios a hombres que tomaron la pluma, tomaron el lápiz y empezaron a escribir. Toda la escritura es exhalada por Dios. Podemos también usar la palabra desprendida de Dios. Y si la palabra, que es la Biblia, ha sido desprendida de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo. Si usted toma esto y dice, esto es Dios. Cuando yo le digo esto es Dios, no le estoy diciendo el libro es parte de Dios, le estoy diciendo lo que es el contenido, lo que esto tiene, lo que esto trae, es Dios. No el papel, lo que está aquí exhalado, lo que Dios ha revelado, lo que Dios le habló a hombres, les inspiró para que esta fuera escrita. Es Dios. Entonces cuando usted no tiene a dónde ir, cuando usted no entiende nada, usted se aferra a esto. Esto va a ser el ancla que le va a sostener, la palabra de Dios. Y no para tenerla abierta en el Salmo 91, que el Salmo 91 está lleno de tierras, porque el único salmo que tienen abierto, y para que si de repente ni lo lee, está abierto nomás. Está abierto en la camioneta, en el furgón, en la casa, en el baño, en todos lados tiene un testamento de la Biblia abierta en el Salmo 91. Que se ha vuelto un amuleto. Pero déjeme darle una noticia. Esto es Dios. Toda la escritura es desprendida de Dios. Ha sido desprendida de Él. Es parte de Él. Y cuando usted y yo nos aferramos a esta, su palabra, decimos lo que está escrito ahí. Oí tus palabras y me las comí. Y fueron dulces. ¿Cierto? Pero usted dice, no, es Dios. Así tiene la excusa usted de comprarse 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biblias. Biblia de estudio, Biblia de diferentes lenguajes. Es Dios. Quiero a Dios en toda mi casa. Quiero a Dios en el baño, en la cocina, en el comedor, en la pieza. Una Biblia para cada lugar y a donde esté voy a leer la Biblia. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo mostrándose y revelándose al hombre por medio de este libro maravilloso, de esta letra maravillosa. ¿Cierto? Entonces usted y yo debemos creer que esta es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la ley de Dios. Y es deliciosa para nosotros. Es nutritiva para el espíritu, es nutritiva para el hombre interior, porque cuando el hombre interior es fortalecido afecta hasta el cuerpo. Esto es al revés, hermano. Cuando el hombre interior está fortalecido, cuando el hombre interior está lleno de fe, lleno de la palabra, se fortalece hasta el cuerpo. Porque no es fácil que venga algo y bote tu fe, bote lo que tú crees. Pero cuando solamente alimentamos al hombre exterior con vanidad, con televisión, con celular, con redes sociales, con comida y con todo lo que usted quiera alimentarlo, usted está más expuesto
a enfermarse, a apartarse, a enfriarse. Porque usted se está alimentando exteriormente. Y esto no debe ser así, sino al revés. Todo lo que pasamos, muchas veces, los males, los malos momentos, los fracasos, todo está relacionado con lo que nosotros alimentamos, a lo que nosotros le damos prioridad. Salomón escribiendo, dice: la sabiduría clama en las plazas, da voces en las esquinas. La sabiduría dice: aquí estoy. De repente nosotros queremos sabiduría y le decimos: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Pero si nosotros no vamos a la palabra, que es la sabiduría de Dios, para poder vivir, para poder tomar decisiones, entonces nosotros vamos a pasar de conflictos en conflictos, de problemas en problemas. Y vamos a pasar todo el año, el 90% del año en crisis y mal. Desanimados, sin fe, rabiosos, malhumorados. Y llegamos a fin de año y nos acercamos y: Señor, aquí estoy, soy un gusano, una lombriz. Me arrepiento de mis pecados y todos los pecados que cometí este año 2021. Y todos los años pidiendo perdón por lo mismo y llorando. Y uno no sabe que si a fin de año los hermanos están llorando de gozo, de alegría, o están lamentándose por los pecadores y lo mediocres que son durante todo el año. ¿Cierto? Otra vez, Señor. Yo vengo delante de ti y te prometo que el otro año sí. Te prometo que el otro año sí. Ahora sí, Señor. Cuando debiéramos terminar el año: Señor, gracias por este año. Ha sido un año bendecido. He crecido, Señor. Entiendo un poco más tu palabra, Señor. Amo un poco más tu palabra, Señor. Aleluya. Me gozo un poco más en tu palabra, Señor. Y este próximo año, Señor, me esforzaré por aprender un poco más. Oh, Señor, ya no invertiré en el celular más caro, porque el que tengo está bueno. En una buena Biblia, en un buen diccionario, en un buen libro, Señor. Voy a invertir para poder crecer, para que mi fe crezca, para que mi fe sea fortalecida. ¿Sí o no? ¿Cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, tengo mi casa, tengo un auto, un buen celular, pero no tengo un buen diccionario, Señor. Un buen diccionario bíblico para poder entender, para poder crecer, pero no para tenerlo de adorno y para jactarme de que tengo un buen diccionario. Y cuando pregunten: ¿quién tiene una buena Biblia? Yo levante la mano: yo tengo una Biblia. ¿Cuál tiene? La Thompson. Tengo la Harper Caribe. Tengo la Biblia Pentecostal. Tengo la MacArthur. ¿Cierto? No es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros amemos su palabra. Amemos su palabra. La Escritura ha sido inspirada por Dios. La Escritura ha sido inspirada por Dios. Segunda de Pedro, está primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ya. Así que primera de Pedro está igual casi a lo último, cerca de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. De nuevo habla de la exhalación. De nuevo habla del desprendimiento de Dios mismo. De nuevo habla de que el Señor mismo
expiró su palabra, la exhaló, perdón, su palabra por su boca para nosotros. Dice los profetas, nunca, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto afirma nuevamente que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Lo que los hombres escribieron aquí en el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, fue dicho por Dios en el oído de ellos, y ellos escribieron y profetizaron y lo escribieron ahí. Y quedó escrito. El apóstol Pedro dice: pongan cuidadosa atención a esto, para que puedan entender que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Oye, le hago una pregunta: ¿por qué usted cree que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué usted está seguro que fue inspirada por el Espíritu Santo? A ver, ¿por qué? Responda, ¿por qué fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué usted está seguro? Porque él habló a sus discípulos. ¿Por qué usted está seguro que la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Porque usted está seguro que viene de Dios. Porque cree que la Escritura es la palabra de Dios. Sí, si ha sido inspirada por Dios, es la palabra de Dios, porque fue entregada a sus discípulos. ¿Qué más? Por fe, eso es. Por eso creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Lo creemos por fe, ¿cierto? Lo creemos por fe. Por eso que decimos que la palabra es inerrante, la palabra de Dios es inerrante, no se equivoca, no tiene error alguno. Han tratado de demostrar muchos hombres que la palabra tiene errores, tiene contradicciones, pero en ningún momento la palabra se contradice. En ningún momento la palabra se contradice de un capítulo con el otro, ningún apóstol, ningún discípulo se contradice con el otro, ningún profeta se contradice con el otro, nada, ni desde el Apocalipsis se contradice con el Génesis, no hay ninguna contradicción. Es la palabra de Dios y yo lo creo, y lo creo por fe. Lo creo por fe, lo creo porque es la palabra de Dios. Amén. El versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos también, ¿cierto? Esta palabra a la cual debemos aprender a qué hacemos bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca, o sea, ¿cierto? Esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Está escuchando o no? Mire, ponga atención, hasta allá arriba. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, no el que viene a decir o el que viene a profetizar, no el que viene a hablar. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Se acuerdan que le decía el Dios a Israel? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerda? Es importante estar atentos, atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hermano, cuando a veces hay que tomar decisiones en la vida y nos vemos enfrentados a que decimos: Señor, no sé qué decisión tomar, no sé cómo tomarla, y pedimos consejo por todos lados, pero no vamos a la fuente que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice si la palabra del Señor es una antorcha? Si la palabra del Señor dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Es una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
que alumbra el lugar oscuro. La palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando hay oscuridad, cuando no hay claridad, hermanos, cuando no hay claridad, es la palabra de Dios la que trae claridad. Cuando no hay fuego, cuando no hay pasión, cuando no hemos apagado, cuando no hemos enfriado, es la palabra de Dios, la antorcha que enciende nuestros corazones. Es la palabra de Dios que enciende la pasión por Dios, la devoción por Dios. Es la antorcha de la palabra de Dios que alumbra también nuestra oscuridad, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Cuando nuestros pensamientos son oscuros, son naturales, son carnales, son animales. Cuando nuestros pensamientos no son los pensamientos que Dios quiere en nuestra vida, viene la palabra de Dios a ser la antorcha que alumbra nuestros pensamientos y hace que la oscuridad se disipe en nuestra mente, en nuestra alma, y nos permite ver el plan de Dios que es perfecto para nosotros. Pero si nosotros no tomamos y amamos su palabra, ¿cómo pues vamos a tener claridad en decisiones? ¿Cómo no vamos a ser atormentados por pensamientos y oscuridad? Podemos decir como memoria: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero qué difícil, qué distinto es realmente entender que detrás de todo eso lo que el Señor quiere es alumbrarnos para que nosotros estemos seguros y nos sintamos seguros y estemos firmes en nuestra fe. Que sin importar los problemas que pasemos, Él estará con nosotros y bajo de sus alas estaremos seguros. Cuando amamos su palabra podemos decir: escudo y adarga es tu verdad, Señor. No temeré al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. No, porque estoy seguro, porque tu palabra lo dice, Señor. Y ahora déjeme decirle algo más. No es solamente decir tu palabra lo dice, Señor. No es solamente decir: Señor, tu palabra dice. Nosotros debemos decir la palabra, debemos leer la palabra, debemos confesar la palabra con fe. Porque no es solamente tener el conocimiento, la letra, es tener fe y convicción y claridad de que lo que está aquí es la palabra de Dios. Porque en Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Y es la gran diferencia con nosotros, en que nosotros a veces ni temblamos cuando se nos habla la palabra. Los demonios al menos tiemblan, creen y tiemblan. Nosotros debiéramos creer y temblar con la palabra del Señor. Debiéramos creer y sentir algo en nosotros cuando la palabra de Dios es abierta, es declarada, es enseñada. Cuando la palabra de Dios es expuesta, nosotros debiéramos temblar de gozo, de temor de Dios, decir: Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿en qué estoy pecando? Señor, ¿en qué me he apartado? Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, háblame a través de tu palabra. Si he pecado, límpiame. Si no te agrada cómo ando, exhórtame. Pero no quites de mí tu presencia. David tenía la capacidad de decir: Señor, pero no quites de mí tu presencia. Vuélveme el gozo de mi salvación. Y David acudía constantemente a los escritos, a la palabra, a la ley de Dios. Y decía: tu ley, oh Jehová, es deliciosa. Tenía la capacidad de ver la ley de Dios como algo extraordinario. Tenía la fe y la esperanza de alzar los ojos a los montes y ver que desde allá un día iba a venir la redención. ¿Por qué? Porque la palabra lo decía. Porque la Biblia, porque aquí en la ley el Señor decía, el Señor se revelaba, porque en el Génesis el Señor se revelaba. Y cuando David lo leía decía: Señor, espero tu redención, espero al Salvador, por eso miro a los montes. Yo sé que va a venir el socorro, yo sé que un día va a venir, yo sé que un día va a nacer para salvar, para redimir al mundo entero. Yo sé que Él viene y lo sé porque tu palabra lo dice.
Pero muchas veces nosotros lo sabemos porque otro lo ha dicho, pero no hemos ido a la fuente, que es la palabra de Dios. Y es importante ir a la fuente, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ninguna palabra jamás vino por hombre alguno. Ninguna profecía vino tampoco inspirada por hombre. Jamás, jamás, dice la palabra del Señor. En el versículo 19, ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. Jamás. Sino vino de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Cierto? Ahí mismo en el capítulo 19 del capítulo 1 de segunda de Pedro. No vino por voluntad humana, vino de parte de Dios. Si hubiera venido por voluntad humana, este es el momento en que usted, cuando la lee, nada cambia en su vida. Cuando la practica, nada cambia en su vida. Cuando la vive, nada cambia en su vida. Pero como es palabra revelada de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, cuando usted la lee, la vive, la practica, entonces usted tiene un efecto. Hay un efecto en nuestras vidas. Hay un efecto en nuestros hogares. Hay un efecto en nuestros matrimonios. Hay un efecto en nuestras finanzas. Cuando la palabra de Dios viene, algo sucede. Hay un acontecimiento, hermanos. Hay un acontecimiento. Cuando usted vive, ama la palabra del Señor, lee la palabra del Señor, practica la palabra del Señor, algo sucede. Nada, no queda el mundo espiritual impávido a lo que acontece. Cuando el evangelio llega a su vida, usted no queda impávido. Es la palabra de Dios, el evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios. Donde el evangelio llega hay prosperidad. Y no es la prosperidad que a usted le dicen ofrenda $1,000 y el Señor te va a bendecir porque ofrendas $1,000. No es esa la palabra del Señor. No es la bendición del Señor esa. La bendición del Señor, cuando el evangelio llega a la vida de un hombre y la vida de una mujer, el hombre y la mujer de Dios son bendecidos y prosperados porque llegó el evangelio de Cristo. Y cuando llega el evangelio de Cristo, cambia la miseria del hombre. El que tomaba y malgastaba su dinero, ahora yo no malgasta su dinero, ahora toma sus ingresos, los invierte en su mujer, en su familia, en su casa, en el reino de Dios primeramente. Entonces se vuelve un hombre y una casa bendecida y ya no hay miseria, ya no hay pobreza, porque llegó el evangelio de Cristo, la palabra que transforma, que cambia. Por eso donde llega el evangelio de Cristo hay prosperidad, no la prosperidad que te ofrecen a cambio de, sino la prosperidad que trae el evangelio, las buenas noticias de Cristo por creer en Él, por vivir para Él, por vivir la palabra, por creer la palabra, por practicar la palabra, por sembrar con fe la palabra, por creer con fe y esperanza en la palabra de Dios. Inevitablemente viene, porque la palabra de Dios, ¿qué hace con la vida del hombre? Lo ordena. Lo ordena. La palabra de Dios nos ordena, queridos hermanos, nos ordena. Usted vea un hogar desordenado, un matrimonio con problemas, un matrimonio con problemas de crisis económica, problemas matrimoniales producto de la economía, producto de, fracasos en el matrimonio, fracasos con los hijos, fracasos emocionales, psicológicos, espirituales, sociales. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios. Pero la palabra trae orden. La palabra trae bienestar. La palabra trae gozo. Gozo, gozo, gozo no tenía, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. ¿Sí o no? La palabra de Dios trae gozo, paz. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar.
Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. La paz que tengo yo, el mundo no me la dio. Y como no me la dio, no me la puede quitar. Y como no me la dio, no me la puede quitar. No, no puede. Porque la palabra de Dios dice que no puede. Porque la palabra de Dios dice que el Señor es mi gozo, que el Señor es mi fortaleza, que el Señor es mi pronto auxilio. La palabra de Dios lo dice. Es su palabra, el gozo, la fuerza, el combustible que hace que este auto del 85 pueda andar todavía, dice usted. Del 95, y usted póngale toda la fecha a su edad, póngale. Este auto que ya tiene por tantos años está viejito, ni siquiera es catalítico, pero la palabra del Señor es el combustible que hace que ande. Y cuando ¿cómo decía Luis XV? Cuando Luis XV queda en pana, lo que dice el Luis XV, ¿cómo era? Luis maneja y 15 empujan, ¿sí? Cuando este autito, el Luis XV, cuando Luis XV queda en pana, la palabra del Señor viene y le inyecta el combustible que necesita. Cuando este Luis XV queda ahí detenido y no quiere andar más porque ya han pasado los años, porque ha luchado tanto, porque la carne se revela, porque el diablo se levanta, porque el sistema trata de aplastarlo, entonces viene la palabra de Dios como el combustible que necesita y se mete en ti y empiezas a andar. Partiste, aleluya, porque el Señor te metió 97. La palabra del Señor te metió ahí para que pudieras andar un buen octano, para que andemos, para que avancemos en la vida a través de su palabra, para que no nos falte el gozo, para que en la prueba no nos falte el gozo, para que en las circunstancias críticas no nos falte la fe. Para que cuando nuestra fe sea movida por las circunstancias de la vida, esta fe pueda permanecer firme, con convicción. Cuánto amo tu ley, decía David, cuánto amo tu ley. Imagínese. ¿Sabe lo maravilloso de todo esto? Que estoy solamente diciéndole a usted que la palabra del Señor es importante. Y es un gozo, hermano, saber que nuestros hermanos en el Nuevo Testamento se sostenían solamente con el antiguo pacto. Y usted cuando lee ahí toda la Escritura siempre uno se imagina, toda la Escritura, y uno va al Nuevo Testamento. ¿Cómo se iban a sostener con el Nuevo Testamento si no existía? No existía, brother. Seguían sosteniéndose por fe en la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor les instruía. Qué gozo, hermanos, qué gozo. 51 veces aparece la palabra, ¿cierto? Grafe, que habla, ¿cierto?, de escritura del Antiguo Testamento. Hay 2 lugares en el Nuevo Testamento que aparece la palabra escritura refiriéndose al Nuevo Testamento. Y esto es fabuloso, hermano. Es fabuloso. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo interviniendo en la historia. El Espíritu Santo del Señor interviniendo en la historia, queridos hermanos. Imagínense la iglesia del Nuevo Testamento sosteniéndose y afirmándose en fe. Ya vino Cristo, ya. ¿Usted entiende eso? No, ya vino Cristo, ya se cumplió la ley y los profetas. Ya vino Cristo. Y la iglesia seguía sosteniéndose con la palabra, en las promesas, en las declaraciones, en la enseñanza.
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo. Sigue afirmándote en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es útil para enseñar. Sigue enseñando la palabra. Sigue enseñando. Hoy usted no sigue aprendiendo de acá del Antiguo Testamento. Sigue aprendiendo. La palabra sigue siendo viva. Oye, Timoteo, sigue siendo viva. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para redarguir. Te hace sentir incómodo cuando estás mal, cuando estás pecando. Te mantiene así como incómodo. Ay, Señor, esto no es bien, no está normal. Soy cristiano, soy tu hijo. ¿Por qué estoy pecando, Señor? Tu palabra me enseña, tu palabra me incomoda. Pero fíjese que hay dos lugares en el Nuevo Testamento que aparece la palabra escritura. Dos lugares en el Nuevo Testamento que aparece la palabra escritura, dando alusión juntamente con la escritura, la inspiración divina que tenía el Antiguo Testamento, dando alusión a lo mismo. Por eso que el apóstol después dice toda la escritura, y nosotros hoy podemos decir toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, refiriéndose al Nuevo Testamento junto con los escritos antiguos. Hay dos. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Tal como les escribió también, escuche, aquí está hablando Pedro, ¿ya? El apóstol Pedro. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Cuando el apóstol Pedro de repente decía: ay, yo sé que de repente es medio difícil entender al hermano Pablo, pero yo quiero decirle esto, iglesia amada. El apóstol Pedro hablando, ¿cierto? De repente es medio complicado entender al apóstol Pablo. Dijo: pero quiero decirles algo. Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría, le voy a leer de nuevo. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas. ¿Qué dice? Con la sabiduría que Dios le dio, ¿en qué? En todas sus cartas. Se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan. ¿Quién tergiversa la palabra del Señor? Los ignorantes y los inconstantes. Por eso que es importante la constancia de estar. Por eso que es importante la constancia de estar en la casa del Señor. Por eso que es importante la constancia de oír palabra de Dios. Quien tergiversa la palabra de Dios es el ignorante, que cree todo lo que escucha, aunque no aparezca en la Biblia, ¿cierto? Y es inconstante, tergiversa la palabra. Después dice, como lo hacen con las demás escrituras. Mire, ese además, dice, con los que hacen también con las demás escrituras. Tergiversan la escritura. Dice, tergiversan toda la escritura, las demás escrituras. Cuando dice las demás, automáticamente incluye las epístolas de Pablo. Escúcheme, el mismo apóstol Pedro afirma que lo que el apóstol Pablo está escribiendo, dice, lo mismo que hacen con las escrituras y lo que enseña el hermano Pablo, ¿cierto? Las tergiversan. Pone todo lo que dice el hermano Pablo a través de las escrituras, a través de las cartas, lo pasa a poner de inmediato en la misma posición que Grafe,
que la palabra revelada y soplada por Dios al oído de los hombres en el Antiguo Testamento. Lo pone al mismo nivel que la escritura escrita por los profetas y los antiguos del Nuevo Testamento. Le dice, también con las demás escrituras, le dice con lo que el apóstol Pablo escribió, que también son escritura y también son palabra de Dios. Escuche bien, el apóstol Pedro pone recién por primera vez, toma la palabra y la inspiración del apóstol Pablo en la iglesia, en la primera iglesia, y dice, ya conocía las cartas del apóstol Pablo. Ya conocían en la iglesia estaba conociendo las cartas del apóstol Pablo, y el apóstol Pedro las toma y las pone al mismo nivel y dice, esto es escritura. Ocupa la misma palabra, escritura, grafe, escritura. También es palabra de Dios. Ya la iglesia de Cristo empezó a sostenerse no en el antiguo pacto, sino que en la revelación que traían las epístolas del apóstol Pablo. La iglesia empezó a conocer las epístolas del apóstol Pablo y la carta de los demás apóstoles. Empezaron a reconocerlas como escritura, como revelación de Dios, como palabra de Dios. Y esto sostenía la iglesia del Nuevo Testamento. Ya eran reconocidas en ese tiempo como escritura. Que no le engañen a usted que no, solamente el antiguo, y usted diga sí, no, si el Nuevo Testamento también, solamente porque usted lo ignora, afirma que sí, con fe, con certeza, nadie lo mueve, pero usted no va a tener una razón para decirle. Hoy día usted tiene una razón para decirle. Hoy día tiene una razón. Y se encuentra ahí, ¿cierto? En segunda de Pedro, donde usted le puede decir, mira, las cartas de Pablo ya eran la palabra de Dios en ese tiempo. Ya era la palabra inspirada por Dios. Y es que es fabuloso, hermano, que el apóstol Pedro la reconociera y dijera, iglesia, lo que el apóstol Pablo está hablando es palabra de Dios. Ha sido exhalado por Dios. Era espectacular, hermanos. La iglesia se mantuvo firme a través de los años por medio de estos escritos, además del Antiguo Testamento. Muchos escritos se perdieron en el tiempo a causa de la persecución. Muchos santos tomaron los escritos y los escondieron en cuevas, los guardaron, los sellaron y los escondieron con la esperanza de que un día se levantaran hombres de Dios, con la fe y la esperanza de que un día se levantara un hombre. No sabían quién. Murieron y esa palabra quedó ahí escondida en hoyos, en montañas, como en el olvido, queridos hermanos, como en el olvido. Selladas rocas bajo escombros, pero tenían la fe y la convicción de que un día esa palabra saldría para bendecir al mundo entero, para que el mundo conociera a Cristo, para que el mundo conociera la obra de Cristo en la iglesia, en el sacrificio de Cristo. Para que cuando muchos trataran de callarla, ellas alumbraran desde lo más profundo de un monte, de un túnel, en la orilla de un río escondido, los papiros, que hoy día nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Murieron, hermanos, se fueron y esa escritura quedó ahí. Pero como era palabra de Dios, el Señor levantó arqueólogos, levantó científicos, y empezaron a buscar y se encontraron con hallazgos y encontraron un rollo en un lugar a una orilla de un río, escondido en un túnel tapado con barro, pero bien protegido y resguardado. En una montaña encontraron otro papiro, otra escritura, y empezaron a formar y empezaron a guardar, y se formó este maravilloso libro que hoy nosotros tenemos, que es la palabra de Dios.
Nuestros hermanos se fueron de la tierra a la presencia del Señor, esperando que algo hiciera el Espíritu Santo del Señor en el tiempo y en la fecha que Él tenía determinada en su corazón. Y esta palabra hoy está aquí para nosotros. La palabra de Dios, hombres la encontraron, la tradujeron, hicieron un libro que hoy nosotros tenemos aquí presencialmente, hermanos míos, para gozarnos y creer y esperar. Si no hubiera sido la palabra de Dios, queridos hermanos, esto jamás hubiera sido encontrado, esto jamás hubiera sido descubierto, hermanos. Y eso provocó que muchos científicos y arqueólogos hasta el día de hoy sigan estudiando, sigan buscando ahora no buscando la palabra de Dios porque ya fue encontrada, ahora buscando si la palabra de Dios tiene la razón. La arqueología busca y busca eventos. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo. Vamos a estudiar. Veamos, busquemos en qué lugar fue, veamos la fecha, veamos el lugar geográfico, veamos dónde aconteció todo. Y los arqueólogos van y los científicos buscan fecha, buscan lugares, buscan tierra, dónde fue, dónde aconteció. Llegan a ese lugar y empiezan a buscar, empiezan a cavar la tierra, porque la tierra habla de las maravillas de Dios, porque la tierra abre los fondos de su boca para poder manifestar la gloria de Dios a los hombres. Y cuando los hombres cavan la tierra, encuentran arqueología que dice: Dios es real, Dios es real. La palabra que está escrita aquí es veraz, es inerrante, no tiene error. Y encuentran vestigios, y encuentran azufre, y encuentran, aleluya, y dicen: sí, cayó fuego del cielo. Y los científicos dicen: bueno, un meteorito, algo cayó, pero Dios lo hizo a través de los meteoritos. Pero está escrito. Vamos a ver si el arca de Noé es real, si habrá sido una historia de los viejos, a una vieja que se le ocurrió y dijo el arca de Noé, y después la inventó y ahora la cantan en la iglesia, en el arca de Noé, y hablan de Noé. Estudiemos y veamos. Los científicos y los arqueólogos buscando, diciendo: ya tenemos la Biblia, ahora veamos si es verdad. Y buscando la encuentran en el monte Ararat. Un gran monumento para la gloria de Dios, erguido en una montaña, encontrado por las naciones más incrédulas. ¿Se da cuenta que es importante la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que es importante? Que no es meramente que se nos ocurrió, que alguien escribió un libro nada más. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y clama cada día cuando usted la tiene ahí en la mesa y pasa todos los días por al lado suyo. Usted pasa por al lado de ella. La escritura te dice: aquí, aquí, aquí. Y nosotros la ignoramos y aquí la escritura habla. La palabra clama. Cuando la decimos: no, si tengo la Biblia en el celular y la tenemos ahí, y pasamos por al lado de la aplicación de la Biblia para el Facebook, pasamos al lado de la Biblia para el Instagram, pasamos por al lado de la Biblia para el WhatsApp, pasamos por al lado de la Biblia para YouTube, y la Biblia dice: aquí, aquí, no me bajaste para leerme aquí. Podríamos decir que la palabra de Dios da voces para que nosotros podamos leerla, pero la ignoramos. Nos incomoda todo. A veces son los carnales. Pero no vamos a ella. Preferimos ignorarla. Preferimos dejarla ahí. Preferimos dejarla ahí. Preferimos dejarla ahí. Es maravilloso, hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no pongas bozal al buey mientras trilla. ¿Se acuerdan o no? Le dice: no le pongas bozal al buey mientras trilla. Y el trabajador merece que se le pague su salario. Le dice: no pongas bozal al buey que trilla.
¿cierto? Antiguo Testamento, el apóstol Pablo. Eso aparece en Deuteronomio 25:4, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. El apóstol Pablo trae a colación nuevamente el Antiguo Testamento. Y después dice: el trabajador merece que le paguen su salario. Y eso aparece en Lucas 10:7, trayendo a colación nuevamente que la palabra del Antiguo Testamento es la palabra revelada, inspirada por Dios. Pero aquí en el Nuevo Pacto, cuando lee Lucas, también habla, ¿cierto?, de que la palabra también es inspirada por Dios, y esta palabra del Nuevo Testamento también lo es. Déjeme decirle a usted que para los judíos reconocen aquí en la Biblia, en nuestra Biblia, que está la ley, los profetas, el Antiguo Testamento como palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento no lo reconocen como palabra de Dios, porque ellos dicen que no fue exhalado por Dios. Ellos dicen que no salió de la boca de Dios, que no fue inspirado por Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos afirma que sí fue exhalado por Dios, que sí fue revelado por Dios. Es maravilloso entender que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice: Timoteo, tú has sido fiel, conoces las Escrituras desde hace mucho tiempo y está bien, ellas te afirmarán, ellas te enseñarán, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero es importante que reconozcas lo que yo te estoy escribiendo, que lo que te estoy escribiendo también es de Dios, y es escritura, es grafo, es escritura revelada, exhalada por Dios. Y eso nosotros no podemos decirlo hoy día, porque la escritura ya está aquí, ya está completa. No puede venir ahora uno y venir con una nueva revelación y decir: esto es palabra de Dios. No, la escritura es la palabra de Dios. Solo escritura, solo escritura, solo escritura, solo fe. Solo escritura es la palabra de Dios. Ahora que ya sabemos y entendemos que la palabra y la escritura es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿para qué? Para enseñar. Ya dije anteriormente, para enseñar. La palabra de Dios es luz. Luz. En el Salmo 119, versículo 105 dice que la palabra de Dios es luz. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105. La palabra del Señor es luz. Bien, no apareció ya. ¿Para qué es la palabra del Señor? El Señor le dice: es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Hacer al hombre y a la mujer un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Le enseña integridad, le enseña santidad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Le enseña integridad y le enseña santidad. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿para qué es? Para enseñar. Timoteo, la palabra es útil para enseñar. ¿Qué te enseña la palabra del Señor? Te enseña integridad. Por eso hay cristianos que no son íntegros hoy día. Uno dice: pero llevan el título de cristiano, pero no son íntegros. Usted se encuentra con muchos desfalcos en otras iglesias más grandes. Usted se encuentra con hermanos en iglesias que no son íntegros, que uno dice: ¿pero por qué? Porque no ha sido enseñado, o porque tal vez le han querido enseñar la palabra y no han querido ser fieles a la palabra, no han querido oír la palabra, la han menospreciado. Y la han torcido, como les decía el apóstol Pablo, la han torcido a su antojo. Pero la única manera de que nosotros comprendamos es que seamos enseñables con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Enseña. Nos hace ser íntegros y vivir en santidad. Qué importante es hoy, hermanos, que se levante una iglesia en santidad. Hombres y mujeres santos. ¿Se acuerdan que decía el pastor Ángel ayer? Apartados por Dios, apartados para Dios, apartados con un propósito en Dios. Apartados para Dios, apartados con un propósito en Dios, escondidos en Dios, separados por Dios. Una iglesia santa, hombres santos
que cuando el Señor dice, vayan, ustedes son la luz del mundo, seamos luz. Ustedes son la sal, seamos la sal. Que no andemos con trucherías, que no andemos con mentira, que no seamos como Jacob, truculentos, mentirosos, engañadores. Que seamos honestos. Para eso es la palabra, para enseñar, para redarguir. La raíz de la palabra redarguir es prueba. Es prueba. ¿Qué hace? Nos redarguye, muestra todo lo que hay dentro. Eso es lo que hace la palabra, redarguye, muestra todo lo que hay dentro, todo lo que está ahí escondido, nos prueba. Eso es lo que hace la palabra del Señor. No solo nos enseña, también nos redarguye, muestra todo lo que hay allá adentro. Cuando leemos la palabra del Señor, le dice, de repente yo estoy leyendo la palabra y estoy leyendo la palabra y de repente estoy llorando. ¿Por qué? Soy tan pecador, necesito más. Si no fuera por tu palabra, si no fuera por tu espíritu. La palabra del Señor nos prueba, nos redarguye. Viene así, ¡fum!, de frente con nosotros. La palabra del Señor no es como nosotros, que cuando vemos a un hermano que está en pecado, lo vemos y lo dejamos. Déjalo nomás, total y grande. Porque así somos nosotros. Él sabe lo que hace. La palabra del Señor viene de frente. ¿Y qué hace? Nos redarguye, nos prueba, ¡pum!, de choque. Eres un mediocre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Dice, arrepiéntete. Viene así la palabra del Señor. Nos prueba, nos evidencia. ¿Cierto? Redarguir, también se usa la palabra redarguir, evidenciar. La palabra nos evidencia. Esto es lo que eres. Yo creía que era santo, yo creía que no, que había sido redimido por el Señor. Y ahora que soy redimido del Señor, para la gloria, soy rey, soy sacerdote. Sí, soy un rey, un sacerdote. Los reyes eran bien pecadores, te voy a decir. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con puros reyes que eran bien pecadores. Te vas a encontrar con sacerdotes que metieron la pata. Por lo tanto, sí, en Cristo hay reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús, porque si no, estamos fritos. Porque somos igual de pecadores. Somos pecadores, aunque de repente a algunos les incomode que digan tanto, somos pecadores, por hermano. Y tenemos que vivir arrepentidos delante del Señor. Y debemos depender de la gracia del Señor. Y debemos cada día pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Si no fuera por ti, por tu gracia, ¿qué sería de mí? Mi vida andaría perdida como los demás por allá, Señor. No me extraño de la vida que tiene ese, Señor. Me extraño del pecado que cometí yo conociendo la verdad. Y me arrepiento. ¿Usted se imagina a Pedro después de haber pecado? Después de haber maldecido, después de haber insultado, después que le dijeron, no, este andaba con Jesús. No, Jesús no. No, si este anduvo con Jesús, le dijo otro. No pasa nada, hermano, yo nunca anduve con Jesús. Yo nunca fui a la iglesia. La vieja zapa. Empezó a maldecir Pedro. Soy terrible zapa, vieja. Empezó a maldecir, a hablar mal. Por ahí le dijo el otro, sí, anda como Jesús, camina como Jesús y habla como Jesús. Yo te vi con él. ¿A dónde, loco? No pasa nada. Yo no voy a la iglesia. Mis papás van a la iglesia. Mis papás son evangélicos. Y empezó a maldecir. Y maldijo. Y echó unas groserías por ahí el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que no lo reconocieran. Pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos redarguye, querido hermano. Nos evidencia donde andemos. Donde andemos, el Señor te va a descubrir. Si eres hijo del Señor, te va a descubrir, te va a desnudar. Vas a estar pecando de lo lindo y de repente va a venir alguien, ¡oh, hermano, Dios te bendiga! Y vaya a quedar plop. Oh, yo te vi en la iglesia, yo sabía, yo vi el mensaje que subiste a Facebook la otra vez. Oye, bueno, esa palabra de Dios me bendijo.
te van a descubrir, te van a evidenciar. Y esa va a ser la palabra de Dios manifestándote en ti. Porque redarguye la palabra del Señor, redarguye, prueba, evidencia la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, la palabra redarguye. La palabra corrige, muestra nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Eso hace, corrige. La palabra de Dios muestra nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades realmente? ¿Cuáles son tus prioridades? La casa, bien. El auto, bien. La familia, bien. Pero ¿cuál es la primera prioridad? ¿Cuál es la primera prioridad? La palabra corrige, hermanos, corrige nuestra conducta, corrige nuestra manera de vivir, corrige nuestro matrimonio, corrige nuestro trabajo, corrige nuestra vida, nuestra existencia aquí en la tierra, la corrige. ¿Sí? Instruye en justicia, nos prepara y enseña para andar en la justicia de Dios, que es perfecta. ¿Qué hace? Nos permite andar en la justicia de Dios, que es perfecta. Nos instruye en la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable, es perfecta. Cuando cometemos errores, hermanos, en nuestra vida, y errores de repente tan feos, tan fome para llevar tanto tiempo en el Señor, debemos preguntarnos si nos estamos dejando corregir por la palabra de Dios. Debemos preguntarnos y decir, ¿nos estamos dejando corregir por la palabra de Dios? Si nos dejamos corregir por la palabra de Dios, entonces vamos a andar en justicia, y en la justicia de Dios, que es perfecta. Vamos a cometer menos errores, vamos a ser menos injustos, porque vamos a andar en la justicia de Dios, que es perfecta. Su palabra es verdad, hermanos. Su palabra es veraz. Está escrito, antes bien sea Dios veraz, Dios verdadero, y todo hombre mentiroso. Yo le quiero invitar en esta mañana a que se ponga de pie. Y demos gracias al Señor. La palabra de Dios es perfecta y nos perfecciona. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Ayúdanos a andar en ella, a vivir por ella, Señor. Ayúdanos a oírla, Señor, a anhelarla, a amarla, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en lo que ella dice, en lo que ella nos enseña, Señor. No queremos andar buscando palabras por todos lados, Señor. O a veces andamos buscando respuesta porque somos tan cómodos, Señor. Preferimos buscar respuesta en otros lados y preguntarle a otras personas, Señor, pero menos ir a la fuente porque nos da flojera abrir, leer, Señor. Y a veces recibimos malos consejos o malas ideas o malas influencias por no ir, Señor, a la fuente correcta, que es tu palabra. Ayúdanos a creer, a tener fe, a tener esperanza, a tener convicción de que esta es tu voz para nosotros el día de hoy. De que no hay otra voz, no hay otra fuente por la cual tú puedas hablarlos más claro, Señor. Solo a través de tu palabra. No hay otra fuente por la cual podamos oír claramente tu voz, sino es a través de tu palabra, Señor. No hay otra fuente de la cual podamos extraer fe para poder vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, laboral, sino es a través de esta fuente que es tu palabra, Señor. No existe otra revelación más confiable, no existe otra revelación más confiable. No importa que la traiga el reverendo de allá, el apóstol de acá, el maestro de allá, no existe una palabra más confiable que esta que está escrita en este lugar, Señor, que fue traída por el Espíritu Santo, que fue salida de la boca de Dios, Señor, a hombres que la plasmaron en letras, Señor, para que hoy nosotros la conozcamos, la entendamos y la anhelemos, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo, y cada día redargúyanos,
para poder, Señor, ir y anhelarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.